Estudiando la palabra de Dios, me doy cuenta que el egoísmo es el mayor destructor de la felicidad familiar. La Biblia dice: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, una persona egoísta es una persona que solo piensa en sí mismo, que no piensa en los demás. Una persona que no piensa en su esposa, que no piensa en el bienestar de su esposo, que no piensa en el bienestar de sus hijos o de sus hijas o de su prójimo o de su compañero de trabajo. Es una persona egoísta. Y pues Dios está en contra de todas estas actitudes que tenemos. Vemos que el egoísmo es un espíritu. Eh, Muchos lo asocian con este demonio que se llama Belial. Este personaje viene y se introduce en las vidas de las personas y toma posesión de ellas cuando ellos se lo permiten, o puede influenciar a las personas desde afuera. Entonces, eh, el egoísmo es algo que Satanás pone en el corazón y en la mente de cada una de las personas. Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 25, Él dice que cuando el Señor Jesucristo venga, va a poner a las ovejas a su derecha y los cabritos hacia su izquierda. Y entonces el Señor les dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Pero dice la Biblia que estas personas le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te vimos sediento, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no venimos a ti? Y Jesús le responderá diciendo: en verdad les digo que lo que hicieron con estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hicieron. E irán estos a la vida eterna. Luego también dice que le dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me cubriste, en la cárcel y no viniste a mí. Entonces los de la izquierda también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo en la cárcel o enfermo y no te visitamos? Y Jesús le responderá diciendo: en verdad les digo que lo que no hicieron con estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán esto al castigo eterno, dice la Biblia.
Entonces, vemos aquí claramente que Jesús enseña en su palabra que las personas egoístas que no quieren compartir el pan con las demás personas, que no quieren ni siquiera dar un vaso de agua a las personas, que no quieren ni siquiera dar una muda de ropa a alguien que lo necesita, que no piensan en los enfermos más que en ellos mismos, que no piensan en los presos, que no piensan en los demás. Estas personas son egoístas y Jesús dice que los va a condenar al castigo eterno por su egoísmo. Entonces el egoísmo es algo que está destruyendo las familias, las amistades, las relaciones laborales. Cuando un patrón es egoísta y no piensa en sus trabajadores, sino que solo piensa en sí mismo, en el bienestar personal, económico, que este patrón puede sacar de los empleados, es una persona egoísta. Cuando el trabajador no piensa en el patrón, en su empresa, y hace cosas contra el patrón o contra la empresa, y sin queriendo dañarlo. Un empleado que no piensa tampoco en el patrón es un empleado egoísta, porque solamente busca lo suyo propio y no está pensando en el bienestar tampoco del patrón. Entonces, estos son ejemplos de personas egoístas. Y Dios está en contra de todo eso porque Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y toda aquella persona que no está dispuesta a pensar en los demás es una persona muy egoísta, que no está dispuesto a compartir lo que tiene, no está dispuesto a buscar el bien de otra persona, sino solamente su bienestar. Vemos también políticos que cuando llegan al poder, lo único que hacen ahí es pensar en ellos mismos, en su bienestar personal, en llenar sus bolsillos de dinero, sin importar la necesidad del pueblo, de la nación. Son políticos, gobernantes, autoridades egoístas, pero que algún día Dios le va a pedir cuenta de todo esto. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que cambiar esa mentalidad. Tal vez cuando vivíamos en el mundo éramos así, pero hoy Dios nos manda a ser diferentes. Hoy Dios nos manda a que aprendamos a compartir lo que tenemos, mucho o poco, con los demás, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Dios nos manda a pensar en el bienestar de todos y no en el bienestar de nosotros solamente. Entonces, también el egoísmo lo podemos ver en una congregación, a pesar de que una congregación de cristianos, ahí también se mira el egoísmo, cuando la oveja no busca el bienestar del pastor, sino busca su propio bienestar. Es una oveja egoísta. Cuando el pastor no piensa en el bienestar de la congregación, sino solamente piensa en su bienestar, pues es un pastor egoísta. Y todo esto se mueve. La Biblia, por ejemplo, nos habla de hombres como el rey David. El rey David, pues era un hombre de Dios. La Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en algún momento de la vida, el rey David no le importó eh, el bienestar de su soldado Urías. No le importó.
si Betsabé era su esposa. Él dejó entrar el egoísmo en este caso a su corazón y fue y sin importarle y sin pensar en su soldado fiel, mandó a llamar a esta mujer Betsabé y actuando egoístamente sin pensar en esta familia, vino y tomó a esta mujer llamada Betsabé, solamente buscando su satisfacción personal, y después mató a este hombre Urías, ¿verdad? Y después tomó a esta mujer como su esposa. Pero Dios estuvo molesto, a Dios no le pareció esta actitud egoísta de David, del rey David, y envió al profeta Natán a amonestarlo y a decirle que Dios estaba en desacuerdo con esa conducta que él había tenido, que era una conducta muy egoísta, donde solo pensó en él y no pensó en Dios, no pensó en sus soldados, no pensó en que estaba destruyendo una familia, una vida, no pensó en eso, solo satisfació su satisfacción personal. Entonces Dios lo sentencia, el niño que concibieron muere y además Dios le dice que a partir de ese momento lo ha perdonado. David se arrepintió, ¿verdad? Y Dios lo perdonó, pero las consecuencias vinieron a la vida de David, ¿verdad? Dios es un Dios que nos perdona, ¿verdad? Pero las consecuencias nos van a alcanzar si somos una persona egoísta. Entonces, así como el rey David permitió que ese egoísmo llegara a su vida en algún momento, a todos nos puede pasar. En algún momento ese espíritu puede venir a llenar nuestra mente y nuestro corazón para que seamos una persona egoísta, que pensamos solamente en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra satisfacción personal y no en la satisfacción, en el bienestar de la otra persona, de las otras personas. Entonces hay que arrepentirse de este pecado, hay que arrepentirnos, hay que pedirle a Dios perdón. Número uno, hay que reconocer que somos egoístas, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y que nos ayude a apartarnos de este pecado y que con su amor nos ayude a salir adelante y apartarnos, poner de nuestra parte y seguir adelante. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. En la Biblia encontramos, por ejemplo, al rico, al rico que no quería compartir su comida con Lázaro, el mendigo, y que por egoísta y por no arrepentirse, ¿verdad?, de su egoísmo, dice la Biblia que hacía banquetes con esplendidez, pero para satisfacer su egoísmo, y no estaba dispuesto a compartir con los necesitados realmente. Esta persona fue condenada al castigo eterno. Y Lázaro, pues, como creyó en Jesús, fue llevado por los ángeles al cielo. Vemos también, por ejemplo, la vida de Caín. Caín, una persona que era muy egoísta con su hermano Abel, y su egoísmo que sentía hacia Abel lo llevó a sentir envidia y a matarlo. Su egoísmo creció tanto que llamó a otros espíritus como el odio, el rencor, el resentimiento y el homicidio para acabar con la vida de su hermano. Cuando Dios le pidió cuenta y le dijo: ¿dónde está tu hermano?, él le dijo: ¿acaso soy guardia de mi hermano? Entonces, claramente vemos que es una persona que no pensaba en su hermano,
sino pensaba solamente en su bienestar. Y estas son las cosas que pues Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestra vida. Dios les bendiga, ojalá esta palabra sea de bendición, de reflexión para sus vidas. Dios me les bendiga, les saludo a su hermano Franklin Félix Reyes. Buenas noches.